Buenas noches, te habla Conejo Negro. Creo, sin temor a equivocarme, que no estás preparado o preparada para la historia que te contaré a continuación. Por eso te pido que no la escuches a solas ni con las luces apagadas. Buenas noches, Conejo Negro y amable auditorio. Decidí entregarles esta historia después de darle demasiadas vueltas en mi cabeza. Nunca he podido compartirla con nadie más, porque tan solo recordarlo me hace revivirlo, me hace imaginar las horribles cosas que no pude ver, me hace estremecerme hasta lo más hondo de mi existir. Escribirla se me hizo un método más fácil para sacarla de mi sistema. Espero que de esta manera me deje de afectar y de hacer daño todos y cada uno de los días de mi vida. Estimado Conejo Negro, si tú o tu auditorio gustan opinar o reflexionar sobre lo que hice o que debía hacer, lo aceptaré con gusto. Gracias. Actualmente vivo en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, pero nací en México, crecí en Sonora. Conozco muy poco la capital. Cuando estuve ahí no tuve la oportunidad de recorrer las hermosas calles que se retratan en las postales. En aquel entonces era el año 1996, lo recuerdo bien porque ese mismo año falleció mi madre. Yo estaba de visita en la vertiginosa Ciudad de México con toda la intención de entrar a estudiar una carrera en la UNAM. Llegué a un pequeño cuarto en un apilado de departamentos cerca del Metro Copilco. Fue lo más cómodo, lo más barato y lo más cerca que conseguí de la universidad. Ahí en la ciudad no conocía a nadie. Solo llegué con la noción de que mi madre tenía una prima lejana que vivía por el norte de la ciudad. Antes de mudarme a la capital, ella misma le hizo una llamada a su familiar para contarle de mí. Ni ella sabía de mí, ni yo de ella. Jamás la había oído mencionar, ni había visto su rostro en alguna fotografía de antaño. Era una mujer alta, delgada, con el cabello alborotado y teñido de rubio. La conocí en el aeropuerto, pues ella fue a recogerme, me llevó a tomar un café y a dejar mis cosas al cuarto que ella misma se había encargado de conseguirme. Aquel pequeño cuartito realmente no estaba tan lejos de la universidad, aunque sí de la facultad a la que yo le había puesto el ojo. Una de las cosas que inmediatamente salieron a la plática fue que ella, a quien llamaría a partir de ese momento tía Lucy, era propietaria de una vecindad en una colonia popular. Creo recordar que era la Doctores o sus alrededores. Ella era una persona muy solitaria, no tenía familia, no tenía a nadie, solo un par de perros miniatura que ladraban todo el tiempo que yo pasaba de visita dentro de su casa. Mi tía no vivía ni en la vecindad ni cerca de ella. Era dueña de, entre otras propiedades, de una casona antigua al norte de la ciudad. Ahí nos reuníamos, ella me pagaba el taxi para que pasáramos las tardes de los fines de semana tomando el sol en un balcón que tenía una hermosa vista hacia una tranquila calle y al que las jacarandas dejaban cubierto de flores moradas. Creo recordar que por esas fechas yo ya había hecho el examen y solo estaba esperando los resultados. Seguía sin tener amigas ni planes para los viernes o sábados por la tarde. Por eso mismo, desde el jueves hasta el domingo, me la pasaba en esa casa donde los perros no pausaban ni un segundo sus ladridos. Una tarde, mi tía me dijo que había encontrado algo extraño en los recibos de la luz. Estábamos conversando en un estudio cuando sacó el tema a la plática. Haré una pausa para mencionar que en 24 años me he visto forzada en varias ocasiones a realizar una línea de tiempo para figurarme el exacto momento en que todo se fue al carajo. Quiero dejar por sentado que precisamente eso, los recibos de luz, fueron el inicio de la desgracia.
tía Lucy abrió un cajón de un estante metálico, sacó un folder que contenía decenas de documentos, entre ellos varios recibos del contrato eléctrico. Tan pronto como separó unos papeles de otros, me mostró algo que yo no pude entender inmediatamente. Eran los recibos de un departamento que ella tenía vacío en la vecindad de la cual era dueña. Decía que no tenía sentido que el total a pagar de un solo departamento deshabitado llegara tan alto, siendo que ahí dentro no vivía nadie. Ella solía visitar la vecindad de vez en cuando, una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de qué tan sola se sintiera en su enorme casa. Entonces revisaba los medidores y bajaba el interruptor del 19, departamento del fondo. Ahí, al igual que en las demás casas, había chapas de metal fuertes, gruesas, bastante seguras. No era poco común escuchar por esos rumbos de allanamientos, de robos a mano armada a casa-habitación, como les llaman en las comisarías. La razón por la que Lucy no rentaba ese espacio era ridícula. Cuando se fueron los últimos inquilinos, se perdieron las llaves y mi tía desde entonces no tuvo tiempo, ganas o intención de buscar un cerrajero para abrir. Entonces pasó lo de los recibos. Significativas sumas se acumulaban mes con mes, aunque no hubiera nadie dentro, aunque en cada visita ella cortara la luz, alguien siempre volvía a subir el interruptor del 19. Estuvo sucediendo hasta que un día se me ocurrió ir con ella por primera vez a la vecindad, a conocerla y a ver la manera de entrar a ese departamento. Contratamos a un cerrajero que botó la chapa sin gran esfuerzo. Abrimos, entramos y nos llevamos la sorpresa del año. Si yo me quedé con la boca abierta, no puedo imaginar lo que ella sintió al ver con sus propios ojos lo que tenía encerrado dentro del número 19. El número 19 era un departamento amueblado. Tenía sus polvosos sillones intactos. Al centro de estos había una mesa en la que encontramos varios pedazos de papel como los que usan en las carnicerías para envolver sus productos. Luego una televisión con la pantalla reventada. Había estantes y libreros vacíos, lámparas que colgaban del techo, que cuando las encendimos inundaron los espacios de una asfixiante luz roja. Era imposible o difícil determinarlo desde el exterior, pero realmente eran departamentos amplios, espaciosos, con techos altos y varias entradas de luz. Sin embargo, donde no había gruesas cortinas que impedían la entrada de la claridad del día, encontramos ventanas tapizadas con periódico. Gruesas capas de periódico colocadas una encima de la otra, pegadas con un oscuro engrudo que dejó marcas en el suelo y en las paredes que fue por donde escurrió. No había chance de una equivocación. En ese departamento vacío vivía alguien y nosotras estábamos a punto de descubrirlo. Recorrimos cada pieza hasta que lo encontramos.
Eran 2 recámaras, en ninguna de ellas la cama tenía colchón. Eran espacios vacíos y oscuros, rojizos como toda y cada una de las superficies sobre las que se posaba la luz de los focos que quién sabe quién había instalado en secreto. Debajo de una de las camas había un agujero. Era un agujero profundo, con tablas clavadas en sus paredes que permitían que se subiera y se bajara a través de ellos sin la necesidad de una cuerda o una escalera metálica. Por el momento no había nadie en la casa, pero nada nos aseguraba que en cualquier momento alguien surgiría de las entrañas de la tierra, que saldría por ese hoyo. En ese punto, yo te pregunto, ¿cómo te imaginas que sería una persona que hace eso? Alguien que construyó un túnel, que encontró la manera de alojarse en un departamento vacío sin saber si en algún momento alguien entraría y encontraría su guarida. Podría tener un plan muy bien elaborado, o podría ser que solo estaba teniendo mucha suerte al conservar para sí solo ese lugar. Pero, ¿y si se tratase de una familia completa que vive en el interior de la tierra? ¿Qué harían de noche en un departamento frío, sin colchones, sin televisión, sin luz de día, con horribles focos rojos y un nauseabundo olor que era constante en todas las piezas? Mi tía Lucy estaba encantada, pero a la vez asustada. Creo que a todos nos gustan los misterios, pero ninguno como el que estábamos a punto de destapar. Caminamos juntas hacia la cocina y por mera curiosidad abrimos el refrigerador. No lo hubiéramos hecho. Lo que encontramos nos provocó arcadas. Ambas vaciamos nuestros estómagos en el suelo. Nada en el departamento estaba tan retacado como el interior del refrigerador. En él había grandes trozos de carne, largos huesos envueltos en periódico y pequeños charcos rojos sobre cada repisa de cristal. Lo que había dentro del frigorífico era espantoso, macabro, horrendo. Las piezas de carne estaban acomodadas de tal manera que cupieran las más posibles. Si te digo que no era res ni cerdo lo que había dentro, puedes hacerte una idea de la clase de inquilinos que se resguardaban en el número 19, que entraban a ese departamento por las noches, que subían por el agujero. Las náuseas me provocaron un doloroso espasmo en el estómago que me obligó a salir del departamento a respirar un poco de aire, pero antes de hacerlo pude jurar que vi un par de ojos muertos en una cara pálida que se asomaba de entre los pedazos de periódico húmedo dentro de una bolsa de plástico. Cuando me incorporé, sentí la urgente necesidad de abandonar de inmediato el sitio. Podría ser que en cualquier momento nos encontraríamos con los inquilinos del 19. Podría ser que a las 8 de la noche fuese hora en que uno o más de uno subiera por la garganta de la tierra y nos encontrara hurgando entre sus desperdicios o su cena. Mi tía Lucy seguía en el interior del departamento. Estaba en shock, pero también estaba mareada, confundida, asqueada, marcada por lo que había visto. Los vecinos del 20 eran los más cercanos, pero sus luces ni siquiera estaban encendidas. No estaban en casa o se habían ido a dormir temprano. Ni ellos ni las otras 18 familias se hicieron presentes al momento del horrible descubrimiento. Se escuchaba el rumor de la vida humana en los demás departamentos, pero nadie asomado por la ventana, curioseando, averiguando por qué la dueña de la vecindad había abierto a la fuerza el 19.
Ambas salimos de ahí temblando. Algo se había roto para siempre dentro de mí, algo que no dejaba de mostrarme una y otra vez las horribles imágenes que captaron mis ojos al abrir la puerta del refrigerador. Lucy era incapaz de pronunciar una sola palabra. Apretaba los labios, fruncía el ceño, presionaba los dientes dentro de su boca haciendo rechinar su dentadura. No podía quitarse las manos del pecho. Creo imaginar que ella estaba pensando qué hacer, pero también estaba pensando en qué pasaría tan pronto se corriera la voz y se supiera todo. ¿Cómo sería el interrogatorio? ¿Cómo sería tener que ver cómo vaciaban aquel receptáculo frío donde se guardaban frescas piezas de carne humana? Sentí tan feo ver a mi tía en ese estado. Había perdido control de sus impulsos, de sus expresiones, de los gruñidos que salían de su boca. Era como si le hubieran golpeado el estómago y estuviera intentando decir algo. Con dificultad sacó un billete de 500 pesos y me lo puso en la mano. Caminamos unos pasos hacia la avenida en donde paró un taxi. Pensé que se subiría conmigo, pero cerró la puerta y con un murmullo casi ininteligible despidió al conductor. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haberla acompañado a su casa, de no haberme quedado a dormir con ella como siempre lo hacíamos, de no asegurarme de que estuviera bien antes de encerrarme con temor en mi cuarto de azotea. Cuando el taxi arrancó, solo pude voltear y ver que mi tía se arqueó un poco y siguió vomitando a un lado de la banqueta. Sin dejar de sudar frío y sin poder deshacerme del espantoso vacío que tenía en el estómago, me fui a la cama. Esa noche tuve las peores pesadillas de toda mi vida. A las 7 de la mañana del día siguiente salí, todavía asustada, a recorrer mis alrededores en busca de un teléfono público. Desesperada por enterarme de mi tía, me perdí entre calles que subían y bajaban la loma hasta que encontré un aparato en donde pude realizar una llamada. No sé si deba recordarte que en ese entonces no eran comunes los teléfonos celulares. Agoté el crédito de la tarjeta sin poder lograr comunicarme con ella. Como aspirante a estudiante, no tenía recursos suficientes para recorrer la ciudad a gusto, pero me quedó cambio del billete que me dio mi tía por la noche, por lo que usé el metro para ir a su casa. Golpeé la puerta tanto como pude, pero nadie salió a pesar de que escuché a sus perros ladrar todo el tiempo. Entonces tomé un taxi y fui a la vecindad. Esperaba encontrar coches de policía, patrullas, al ejército, hombres con armas largas, un perímetro alrededor de la construcción y a mi tía llorando en una esquina. Pero lo que encontré fue muy diferente a lo que imaginé. No había absolutamente nada extraño, nada distinto, nada había cambiado dentro o fuera de la vecindad. Entré porque la puerta de la fachada principal se mantiene abierta la mayor parte del día. Caminé hasta el fondo, con temor, siempre mirando en todas direcciones. Cuando llegué al 19, lo encontré tal y como lo habíamos encontrado antes de abrirlo, con una pequeña diferencia. La cerradura había sido sustituida, pero además un candado y una cadena añadían extra seguridad. Por ningún lado había sellos de policía o sanitarios. Parecía que todo había sido un sueño, una pesadilla. En el patio encontré niños jugando a quienes pregunté si habían visto a la dueña. Luego le pregunté a los padres de los pequeños si habían visto algo extraño. Nadie pudo responderme algo que me orientara. En ese momento no pensé que yo fuera la indicada para informar a los vecinos sobre lo que habíamos encontrado en el 19. Se me pasó el día completo recorriendo de extremo a extremo de la ciudad en busca de mi tía Lucy.
Fui a levantar un acta por su desaparición y también a preguntar si había alguna clase de reporte o acta correspondiente a esa vecindad en la colonia Doctores. Me dejaron entrever que sí había sido levantada, sin embargo, mencionaron que no podían dar información sobre esa o cualquier otra investigación. A las 7 de la noche regresé a mi pequeño cuarto en Copilco, cansada y preocupada, pero justo al salir del metro busqué un teléfono público para hacer una última llamada. Llamé a mi casa, donde me avisaron que mi madre estaba muy enferma. Platiqué con ella brevemente y luego con mi padre. Por las circunstancias no pude contarles nada de lo que nos había pasado. La tarde siguiente abordé un camión de vuelta a mi tierra. Mi madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Mis planes tuvieron que cambiar porque quería estar con ella. Incluso la oportunidad de estudiar en la UNAM tuvo que ser desechada. Esos meses fueron dolorosos, pero estuve con ella hasta el final. Mientras cada tanto marcaba a casa de mi tía, también llamaba al investigador de la Procuraduría para saber del caso, pero nunca volví a saber algo más. 3 años después, pasé por la Ciudad de México como escala hacia otro destino. Escogí mi boleto de avión de tal manera que pudiera, cuando menos, pasar una noche en la capital. Lo primero que hice fue visitar su casa. Tardé un poco en encontrarla porque la jacaranda que daba a su balcón había sido derribada. Ya no estaba. El tronco y la raíz parecían haber sido arrancados, dejando un gran hueco. Toqué la puerta hasta que un hombre joven abrió. En esa casa ahora vivían otras personas que no tenían la más remota idea de quién era mi tía. Eran nuevos inquilinos y no tenían mucho tiempo rentando el sitio. También visité la vecindad. Ahí me llevé el segundo mayor susto de mi vida. Encontré la reja cerrada y con candado. Ahí dentro ya no vivía absolutamente nadie. Era un lugar vacío y abandonado. Lo que hice inmediatamente fue regresar a la policía, pero la historia que conté, la que te estoy contando a ti, Conejo Negro, y que espero cuentes al público, no le hizo sentido a nadie. Al contrario, provocó una que otra risa. Aún así, no tuvieron de otra más que levantar el acta. No dudo que alguien haya ido a darse una vuelta a la vecindad, que una patrulla de policía haya hecho bien su trabajo, pero ¿cómo actuarían? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué testigos? En esos departamentos no perduraba ni una voz, ni un susurro, ningún lamento, ningún recuerdo. Todos se habrían ido al mismo sitio. Quisiera saber qué pasó exactamente después de que me regresé a Sonora a cuidar a mi madre, pero al mismo tiempo desearía no enterarme nunca. Suficiente tuve con lo que vi esa otra vez, aunque no deja de asaltarme la duda y el remordimiento. Sé que algún día volveré a pasar por esa calle y encontraré un agujero horrible como el que había bajo la cama de una de las habitaciones del número 19, solo que más grande y más profundo. Un agujero donde se sentarán los cimientos de una edificación más grande, de una torre de departamentos tal vez. Ya sabes que esta ciudad nunca deja de crecer, ya sabes que esta ciudad lo devora todo, y entonces quedará sepultado para siempre el recuerdo. Estaré divagando, pero ¿alguna vez te has preguntado si estos departamentos los acaban de construir? ¿Por qué se escuchan en ellos ruidos a mitad de la noche? ¿Qué había ahí antes? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué aparecen horribles olores a carne quemada o podrida? Como no quedan registros, como fueron borrados por el tiempo, para saberlo solo se necesita usar la imaginación.